bien básico, y luego nos vamos a ir adelantando un poco en términos de las definiciones, ¿no? Hay definiciones cuando uno habla de inteligencia artificial aplicada a la educación y especialmente a la educación terciaria o educación superior. Hay muchos conceptos, conceptos que son desde el punto de vista académico que necesitamos definir o necesitamos entender para poder saber cómo se aplica la inteligencia artificial y luego también conceptos tecnológicos. Entonces, hay una primera historia que apunta hacia las bases, hay una segunda historia que apunta hacia las definiciones desde el punto de vista académico, y hay una tercera historia que apunta hacia la tecnología, ¿no? Directamente hacia lo que estamos haciendo en inteligencia artificial. Entonces, espero que disfruten la presentación y como les dije, que se animen a hacer preguntas, se animen a contactarnos si es que quieren saber más luego del webinar. Las puertas están siempre abiertas. Entonces, quise partir la primera parte de esta presentación con algo que en su momento, yo no sé si ustedes recordarán, pero en el 2017, cuando se escribió este artículo, fue muy repartido, ¿no? Yo iba a varios seminarios, en ese tiempo yo estaba de académico en una universidad, se iba a varios seminarios y siempre las presentaciones partían con este artículo, ¿no? Y hablaban de el poder que iba a tener la data en el futuro. Ahora, por alguna razón u otra, esto se fue diluyendo en el tiempo, ¿no? Y de alguna forma el status quo, no sé si ganó, pero se mantuvo. Y ciertamente, si bien pusimos un leve foco en el 2017, y estamos hablando hace casi 10 años ya, en el 2017 pusimos un leve foco en datos, la realidad es que mucho más trabajo no hicimos, ¿no? Eh, y paradójicamente, uno de los proyectos más interesantes que nos ha tocado trabajar desde Planner es un proyecto con quienes hacían el símil en este artículo, ¿no? Hablaban de que la data iba a ser como el petróleo, ¿no? Y hoy día uno de los proyectos más interesantes que estamos trabajando es en Emiratos Árabes, ¿no? En Emiratos Árabes principalmente porque son de alguna forma uno de los primeros países que se empezó a dar cuenta de algo que es súper real, que es la falta de datos, ¿no? Y de lo que hablaba este artículo. Si ustedes miran estadísticas hoy día en algún momento hace como un año hice este trabajo, así que puede ser que esté un poco desactualizado, pero un año no, en temas de datos vemos que no pasa mucho. Bajando las bases de datos del Banco Mundial, uno se empieza a contar cuántos países realmente proveen datos al Banco Mundial en términos de cómo está la educación en sus propios países, valga la redundancia, se da cuenta que falta mucha data, ¿no? Si uno mira datos de educación secundaria, uno se da cuenta que hoy día nos falta cerca del 40% de la data. Solamente un 60% de los países es capaz de mandar datos en educación primaria y secundaria. Y cuando nos vamos a la terciaria, es decir, donde gran parte de nosotros pasa el día completo pensando y trabajando, los datos son aún más bajos, ¿no? La mitad de las universidades o de las instituciones, no universidades, instituciones de todo índole, ¿no? De la mitad de las instituciones o de los países, perdón, son capaces de producir data que se envía al Banco Mundial, la mitad de los países del mundo. Y estamos hablando de data súper fácil, ¿no? Data que tiene que ver con cantidad de alumnos que están cursando educación terciaria, data súper demográfica. Porque cuando uno se va a datos que son más finos, ¿no? Temas de presupuesto, gasto por estudiante, datos que realmente nos permiten tomar decisiones, no estamos ni en el 25%, o sea, no tenemos ni un cuarto de los países reportando este nivel de datos. Y si bien la cifra ya es un impacto en sí misma, cuando uno se pone a pensar, la realidad es que ¿quién creen ustedes que son ese 25% que sí puede enviar los datos? ¿No? Y la realidad es que son aquellos países que tienen un mayor desarrollo en términos educacionales, ¿no? Gran parte de los países de Europa, el norte de América y alguno que otro país asiático con un mayor nivel de desarrollo en términos educacionales. Entonces,
eh, lo que empieza a pasar es que las decisiones de educación se empiezan a tomar en base a aquellos países que sí reportan, que son aquellos países que por lo general están mucho más adelantados. Cuando uno va a América del Sur, a Latinoamérica, como donde estamos nosotros, o va a África, los datos son aún peores, no estamos ni en el 10%, ni en el, o sea, ni en el 20%. África no llega al 10%, América Latina estamos cerca del 20% de los países que reportan este nivel de data hacia el Banco Mundial. Y no es porque no quieran, ¿no? Es porque de alguna forma u otra no son capaces de producirlo. Y eso es un poco lo que estamos trabajando hoy día con Emiratos, ¿no? En el cómo se levanta data relevante de las instituciones. ¿Cómo entendemos los indicadores? Si vamos a hablar de retención, ¿cómo se calcula la retención? Si vamos a hablar de graduación oportuna, si vamos a hablar de representación por género en el estudiantado, cada uno de esos datos debe ser pensado. ¿Cómo se mide? ¿Qué datos necesito para poder medirlo? Y si la data que estoy proveyendo, estoy rescatando de las distintas universidades de mi sistema son realmente verídicos, ¿no? Porque un gran autor lo decía, ¿no? La data que uno siempre cree que es es muy objetiva, la realidad es que es muy subjetiva, porque finalmente siempre quien está proveyendo el dato tiene un sentimiento con respecto a ese dato, ¿no? Si yo soy una universidad, si yo soy una institución y me están preguntando por la retención desde el gobierno, siempre voy a tener una tendencia a intentar de hacer mediciones que intenten demostrar que estoy logrando los objetivos que me están imponiendo, ¿no? Entonces, finalmente, un dato que puede ser súper objetivo muchas veces se transforma en datos subjetivos, lo que uno tiene que empezar a tener cuidado. Entonces, cuando uno mide calidad académica, ¿no? Cuando uno trata de medir calidad y influir sobre la calidad, el problema se vuelve de datos, ¿no? Entonces, finalmente yo siempre pregunto, y vienen muchos a nosotros y nos dicen, bueno, Planner, ¿ustedes son aquellos que pueden hacer medición de aprendizaje? Y la respuesta es sí, y a nosotros somos capaces, usando herramientas tecnológicas, de hacer medición de aprendizaje. Pero siempre el trabajo que tenemos que hacer con las instituciones es en términos de digitalización, ¿no? Y es una palabra que por eso les ponía en el artículo del 2017. Desde el 2017 y mucho antes estamos hablando de digitalización. Y hoy que aparecen las herramientas de inteligencia artificial es una conversación que tenemos que tener, porque no estamos suficientemente digitalizados. Entonces, gran parte del trabajo que tenemos que hacer muchas veces para poder empezar a trabajar recién en temas de calidad y medición de aprendizaje y, por supuesto, rutas de aprendizaje, que es lo que nos convoca hoy día, tenemos que empezar a pensar en cómo digitalizamos y cómo tenemos un buen currículum. Y en ese sentido, empezar a entender cuáles son los elementos del currículum, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que tener digitalizado? Porque muchas veces decimos, perfecto, yo tengo digitalizadas las notas, tengo digitalizado mi estudiante, porque esas son cosas básicas, ¿no? Yo tengo el registro histórico de notas del estudiante, tengo la base de datos con los cursos, y con eso, de alguna forma, empiezo a entender un poco la operación de la universidad. Pero cuando yo quiero entrar en detalle, cuando yo quiero hacer una medición de aprendizaje, cuando yo quiero hacer una medición de una ruta óptima para que el estudiante llegue a una graduación oportuna, entonces ya no necesito solamente esos datos. Necesito saber el contenido de la asignatura. ¿Qué vamos a estar viendo en esta asignatura? ¿Qué aprendizajes voy a imprimir en el estudiante en esta asignatura? Porque con esa data voy a poder empezar a tomar decisiones. Y esa data, en la gran mayoría de las instituciones, sigue estando en papel, en un cajón, en una carpeta que tiene todo el registro de todas las asignaturas impresas y por lo tanto no soy capaz de, por mucha tecnología que yo le imprima al proceso, de poder encontrar los datos, ¿no? O sea, preguntas súper simples. ¿Cuántos programas? Y yo les pregunto a ustedes, ¿no? Para que lo reflexionen. ¿Cuántos programas de su institución de curso, cuántos cursos hoy día trabajan, por ejemplo, la inteligencia artificial? ¿No? Es una pregunta súper sencilla. ¿Podrían respondérmela de forma rápida? Quizás algunos van a decir sí, por supuesto, pero si ustedes piensan en el detalle, probablemente la respuesta va a ser no tan fácilmente. No tan fácilmente, ¿por qué? Porque tengo que leer
cada uno de los programas de curso para poder entender si ese programa, si ese curso ve o no ve temas de inteligencia artificial. O trabaja, por ejemplo, con actividades de inteligencia artificial. Entonces, cuando yo empiezo a entender que cada uno de estos elementos tiene que ser digitalizado y tiene que ser digitalizado en términos de crear, editar, eliminar, versionar, ¿no? ¿Cómo se dictaba matemática hace un año? Es súper importante porque las asignaturas van cambiando en el tiempo. Y por lo tanto tengo que entender cómo se dictaba antes y cómo se dicta hoy, porque en base a eso la inteligencia artificial va a poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno busca siempre es intentar de hacer una guía para el profesor, para que el profesor en poder traerlo a esto, ¿no? ¿Cómo yo soy capaz de llegar al profesor? ¿Cómo soy capaz de capturar data que sea relevante de lo que va a estar pasando adentro del aula de clases? No imponiendo cosas, no haciendo o estandarizando, y muchas veces se cree que todo lo que uno quiere hacer es meter todo dentro de una caja totalmente estandarizada. Y la verdad es que no, la verdad es que lo único que queremos es simplemente levantar la data de qué es lo que va a estar pasando en el aula. ¿Para qué? Para poder hacer inteligencia sobre eso. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que las herramientas están pensadas de alguna forma para que, no para necesariamente imponer, sino que para necesariamente para capturar. Esa palabra es clave, cómo capturamos datos del sistema, ¿no? Y una vez que uno empieza a tener una captura de datos, uno puede empezar a hacer cosas súper entretenidas, ¿no? Y no necesariamente todavía pensando en inteligencia artificial, sino que, por ejemplo, pensando en tareas súper rutinarias, ¿no? Yo recuerdo también cuando hacíamos acreditaciones en distintas universidades, una exigencia de muchos cuerpos de acreditación es que la universidad provea todos los programas de curso del programa que estamos acreditando en un formato específico, ¿no? Y por lo general, cuando nos hacen ese requerimiento, lo que tenemos que hacer es básicamente transcribir a mano o contratar un ayudantes que nos transcriban cierto material al formato que se está exigiendo por parte de la institución. Y en ese sentido se vuelve una tarea súper rutinaria y larga, ¿no? Entonces, imagínense si ustedes tuvieran toda la data digitalizada, entonces lo que empieza a pasar es que yo puedo imprimir distintos formatos o yo puedo hacer seguimiento. ¿Qué profesores están realmente actualizando la data? ¿Cuál es el profesor que está liderando en términos de ciertos contenidos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer transversalidad de ese contenido? ¿Cómo puedo empezar a marcar ciertas cosas donde se empiezan a pasar cosas interesantes? O sea, puedo empezar a entender cosas que son súper rutinarias de mi currículum desde el punto de vista de que yo empiezo a tener la data, ¿no? Entonces, la calidad parte desde el punto de vista de que yo soy capaz de empezar a entender simplemente por hacer un tema de digitalización. Entonces, con eso yo quiero terminar la primera parte de esta presentación, que tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Con las bases. Es súper importante que entendamos que cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de datos, ¿no? Y en el momento en que no existen esos datos, no hay ninguna inteligencia artificial que sea capaz hoy de proveerme las salidas que yo requiero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pathways, que es algo que está hoy día y que todos queremos llegar, la mala noticia es que tenemos que hacer el trabajo que no hemos hecho desde el 2017, ¿no? Tenemos que hacer temas de digitalización, tenemos que empezar a entender nuestro currículum. Entonces aquí yo les escribí una frase que dice, sin datos no hay diagnóstico y sin diagnóstico la calidad es solo una intuición. O sea, es muy difícil medir calidad sin los datos. Hay una segunda historia que les quiero contar y como les contaba, este va a ser algo más académico, ¿no? Tiene que ver con la definición del objetivo, ¿no? Entonces, cuando yo aplico IA a mi universidad, a mi institución, cuando yo aplico IA a procesos, lo primero, o sea, o lo segundo, ¿no? Lo primero es lo que les estaba diciendo, tener una buena base, pero lo segundo es la pregunta ¿para qué? ¿No? Y yo esperaría que el 100% de la gente que me está escuchando inmediatamente cuando yo les digo para qué quieren IA, me digan porque queremos más calidad, ¿no? Queremos trabajar, queremos tener mejores programas para nuestros estudiantes, queremos generar más impacto, porque finalmente ese es el objetivo de toda institución educacional. Así que
¿qué es calidad? O sea, esa es la primera pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo definimos esto? Porque si no somos capaces de definirla de alguna forma, empieza a pasar que la inteligencia artificial puede ir por cualquier lado y finalmente todo me sirve, porque si no hay un objetivo, todas las micros, todos los transportes me sirven para llegar del punto A, si no al punto B, ¿no? Esta es una historia de un programa que me tocó conocer en una escuela rural en Chile. Es una escuelita bien pequeña y de una municipalidad que sí tiene bastantes recursos, ¿no? Y lo que están haciendo desde esta municipalidad es que contratan personas que hacen oficios, ¿no? Contratan soldadores, al soldador del pueblo, contratan a la persona que sabe hacer cerámica y sucesivamente, y lo que hacen es que estas personas, que es su oficio y su trabajo, dictan cursos para la comunidad y que son cursos que son gratuitos, ¿no? Entonces, es bien interesante en términos de economías circulares y podemos conversar bastante de eso. Ahora, lo interesante, y esta foto la tomé yo hace aproximadamente un año, en un curso de soldadura, ¿no? Entonces, aquí está el Juan, que es la persona que está ahí al medio, que es la persona del pueblo que sabe soldar y por lo tanto su trabajo diario es soldar en los sitios de construcción, soldar portones de las casas que tienen problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en las noches dicta este curso, que es gratuito para la comunidad. Eh, y en algún momento a mí se me ocurrió preguntarle a uno de los participantes del curso, ¿por qué? ¿Por qué vienes a un curso de soldadura, ¿no? Está bien, es gratuito, pero ¿cuál es el objetivo? Y esta persona me decía que justo la otra persona que aparece ahí al medio en la foto, me decía su trabajo es vender pan en la autopista, ¿no? Entonces él se levanta todos los días, hornea pan y se va a la autopista y vende de esas personas que se ponen con un cartelito a vender pan. Entonces me decía que hoy día él necesitaba hacer crecer su horno y contratar a alguien para que le haga un horno es totalmente imposible y se le dio esta oportunidad de aprender a soldar. Y él vino con un proyecto de expansión de un horno para poder por cada horneada hornear más pan, ¿no? Un objetivo súper concreto. Entonces yo siempre digo, y lo tomo como ejemplo, y se los dejo también dando vuelta como una pregunta. Eh, este programa de la gobernación o de la municipalidad, que las llamamos en Chile municipalidades, yo sé que hay gente de otros países acá, son gobernaciones o distritos, ¿no? Eh, este es un programa que no está aprobado por el Ministerio de Educación. No tiene ninguna certificación. No tiene ningún parámetro ni acreditación de calidad, de nada. No, eso es un curso de un oficio y es un curso gratuito que si quieren lo toman y si quieren no. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿podría alguien negarme que hay calidad detrás de esto? Y se las dejo ahí, ¿no? En el sentido de que creo que es difícil decir que no. Yo creo que los outcomes acá son súper claros, súper claros. Entonces, eh, finalmente lo que empieza a pasar es que nuestra definición de calidad cambia en el tiempo. No es una definición concreta, sino que tiene que ver con muchos factores, no necesariamente acreditaciones ni certificaciones nacionales, sino que tiene que ver con muchos factores. Sea, en algún momento yo construí este gráfico donde hablaba un poco de cómo evoluciona el entendimiento de qué es calidad en el tiempo, ¿no? Cuando yo tengo una línea naranja que habla de que el objetivo o por qué la gente va a la educación, cuando partieron las primeras universidades, la gente iba a buscar información. Las universidades eran las únicas que tenían bibliotecas, las universidades eran las únicas que tenían a los profesores y por lo tanto cuando yo necesitaba información, eh, iba a la universidad o al monasterio incluso antes de las universidades, ¿no? Entonces, la moneda de cambio, el por qué yo iba a la universidad o a la institución siempre fue información. El problema es que hoy día la información es un commodity. Y por lo tanto en el tiempo eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces el estudiante ya no va a la universidad a buscar información. ¿Qué va a buscar? Es una pregunta que nosotros como planners siempre hacemos, ¿no?
cada vez que hacemos charlas y distintos eventos, ¿no? Hacemos esa pregunta. ¿Qué creen ustedes que va a buscar el estudiante a su universidad en particular? Muchas veces la palabra experiencia aparece mucho, ¿no? Aparece la palabra experiencia, principalmente cuando estamos hablando de universidades de una capa de un nivel socioeconómico más alto, cuando estamos hablando de universidades e instituciones que atienden a niveles socioeconómicos más bajos, por lo general son outcomes bien concretos, ¿no? O sea, estamos buscando empleabilidad también. Entonces, el mismo objetivo de la institución empieza a cambiar cuando yo voy mirando distintas dimensiones, ¿no? Podríamos mirar el nivel socioeconómico del estudiante que va, pero también podríamos mirar el contexto, si es una institución que atiende un público rural, una institución que atiende un público urbano, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a haber distintos matices en términos de cómo yo entiendo de qué es lo que lleva al estudiante a estudiar a mi institución. Y no solo eso, sino que el mismo estudiante está cambiando, ¿no? Y el mismo estudiante ya empieza a tener distintas herramientas y se puede empezar a alimentar de distintas cosas. Entonces, la experiencia universitaria ya no es solamente el currículum donde efectivamente yo tenía un estudiante que partía en una licenciatura, luego iba a una maestría y luego iba a un doctorado, sino que lo que empieza a pasar es que el estudiante empieza a experimentar en distintas cosas y no necesariamente en mi institución. Entonces, un estudiante podría llegar y hacer un diplomado, ¿no? Una certificación en un tema X y luego de esa certificación podría tomar un curso online que tenga que ver con el mismo tema y con eso se convence de que quiere hacer la licenciatura y vuelve a nuestra institución a hacer la licenciatura. Entonces, la experiencia del estudiante, el aprendizaje del estudiante se empieza a alimentar hoy día no solamente de las actividades curriculares y cocurriculares que yo dicto en mi institución, sino que se empieza a alimentar también del contexto, ¿no? Y la inteligencia, el ChatGPT, el Gemini y las distintas herramientas que existen hoy día, YouTube mismo, empiezan a guiar al estudiante por ciertas temáticas, muchas veces que quizás ni siquiera cubrimos en la institución. Entonces tenemos un estudiante que es mucho más complejo, ¿no? Es más complejo en el sentido de que tiene una línea de aprendizaje con nosotros, pero tiene distintas líneas de aprendizajes exploratorios también, muchas veces en otras partes, ¿no? Hoy día, si un estudiante no entiende la materia que está viendo en matemáticas, por ejemplo, va y le pregunta a ChatGPT, y ChatGPT probablemente lo va a guiar hacia un curso de Coursera o cualquier otro curso donde va a poder aprender ese tema en específico, o un video de YouTube. Y luego ese estudiante va a volver a nuestra institución y va a tomar la clase de matemáticas y quizás le va a ir mejor, pero no le va a ir mejor porque yo como institución le entregué más herramientas o porque yo diseñé una mejor ruta. El estudiante mismo diseñó su ruta en base a distintos inputs que le está teniendo de distintas partes, ¿no? Entonces, súper importante entender que el estudiante también es más complejo. Entonces, ¿cómo definimos calidad? Hoy día, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y yo de alguna forma vuelvo a esta frase que a mí me encanta, que no es mía, por supuesto, es de un libro que habla de calidad en el sistema educacional secundario de Países Bajos, ¿no? Y habla de que calidad no es nada más que hacer las cosas con cariño, ¿no? Hacer las cosas con cariño. En el sentido de que si yo voy paso a paso entendiendo lo que estoy haciendo y poniéndole, imprimiéndole cierto connotación, empiezan a pasar las cosas, ¿no? ¿Y por qué es tan amplia? Porque hoy día tengo no solamente que entender de que el alumno cambia, sino que como nadie sabe bien qué es lo que hay que medir, qué es lo que significa calidad en cada contexto, tengo distintos objetivos que atender. Porque podremos hablar todo lo que queramos, pero una universidad no puede ignorar que hoy existen acreditaciones, que hoy existen certificaciones que yo necesito para operar, que existen rankings donde yo no puedo estar muy bajo porque si no, no tengo matrícula, etcétera, etcétera. ¿Cómo respondo a todo esto en un contexto donde cada una de estas acreditadoras, digamos, en el sistema genérico, me pide cosas distintas? Es una locura, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes también, si están acá, también van a pensar muy parecido a mí. Entonces, volvemos atrás, ¿no? Volvemos al tema de los datos. ¿Cómo yo soy capaz de entender cuáles son los objetivos de mi institución
y cómo esos objetivos se transforman en objetivos que, los que yo puedo responder a cada una de estas acreditaciones. Entonces, el cómo yo enlazo mis materias con cada uno de estos objetivos empieza a ser hoy día un desafío importante. Entonces, yo quiero ser súper enfático en esta segunda parte que es más académica, y en el sentido de que muchas veces escuchamos en todos los seminarios y en todos también donde vamos, hablamos siempre de la tecnología, ¿no? Hablamos de que la tecnología va a cambiar, que la IA, el ChatGPT va a hacer que todas las universidades, todas las instituciones cambien. Y la realidad es que no es así desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, los que están cambiando son los estudiantes. ¿Por qué? Porque tienen nuevas herramientas, porque tienen distintas exigencias, porque están expuestos a distintos estímulos a los que nunca estuvieron expuestos antes. Quienes van a cambiar son los estudiantes y las universidades e instituciones van a cambiar en consecuencia de eso, porque finalmente nosotros como instituciones vivimos por nuestros estudiantes y por generar impacto a los estudiantes. Entonces, los estudiantes vienen cambiándose mucho antes de que llegara ChatGPT, y eso quiero ser súper también enfático en el sentido que no es algo que haya pasado solamente por la inteligencia artificial. Se aceleró, por supuesto, pero esto venía pasando ya hace muchos años. Y quiero terminar la presentación con una mirada ya más tecnológica, ¿no? Con otra historia. Esta es una universidad, no sé si quizás la gente de México que está escuchando aquí en el webinar conocerán Nueva Laredo, ¿no? Laredo es una ciudad en Estados Unidos, en Texas, en el estado de Texas, que es fronteriza, ¿no? Es fronteriza con México. Pero es fronteriza también en un sentido súper gráfico, porque la verdad es que la frontera entre Estados Unidos y México pasa por el medio de la ciudad. O sea, uno va a la ciudad y tiene literalmente una reja entre medio de un sector y otro. Y de hecho, en la universidad, en el College de Laredo, uno va y se puede poner en la reja y mira hacia el Río Grande, que es el que cruza la ciudad, y en el Río Grande, por un lado es Estados Unidos, por el otro lado es México, ¿no? Y este college, por supuesto, como es una ciudad fronteriza, siempre son ciudades que tienen mucho menos acceso a presupuestos que las ciudades costeras de Estados Unidos. Es fronteriza, es céntrica, por lo tanto son todos estos lugares de Estados Unidos que por lo general tienen mucho menos presupuesto y tienen que ingeniárselas de cómo trabajan y cómo hacen valer cada centavo, ¿no? Eh, y lo interesante que empieza a pasar es que la realidad que tienen ellos es muy distinta a cualquier universidad, principalmente porque el estudiante que atiende acá, por lo general es en mitad un estudiante americano, pero la otra mitad un estudiante mexicano. Y no solamente un estudiante mexicano, sino que un estudiante mexicano que todos los días cruza la frontera para poder ir al colegio. O sea, estudiantes mexicanos que viven en Nueva Laredo, que es el lado mexicano de la ciudad, cruzan todos los días, van al college y vuelven en la tarde, ¿no? Entonces, empiezan a pasar cosas súper propias de acá, ¿no? Cada vez que se cierra la frontera o que tenemos discursos que son muy contra la inmigración, se cierran las fronteras, y lo que pasa es que el estudiante no puede seguir yendo a la universidad. Y por lo tanto me aumentan las tasas o me disminuyen las tasas de retención. Eh, ¿Es porque estoy haciendo las cosas mal? O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo para poder paliar esa retención? Son todas preguntas que uno se empieza a hacer, porque finalmente son temas externos de la universidad, que empiezan a afectar muy duramente al cómo opera una institución, ¿no? Y en este caso un college. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, estas realidades locales, ojo con lo que estoy diciendo, empiezan a ser súper relevantes. Entonces, hablamos muchas veces de problemas que son súper globales, ¿no? Retención, hablamos de calidad, hablamos de todos problemas que no importa, desde Abu Dhabi, que estábamos viendo al principio, a Laredo en la frontera México-estadounidense, son problemas que todos los tienen. Pero cuando miramos la localidad, el cómo se manifiesta ese problema, tiene entradas muy distintas, muy distintas. Y eso pasa universidad, institución por institución. Instituciones en la misma ciudad se enfrentan muchas veces a realidades muy distintas.
¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con inteligencia artificial, tengo que tener entendido de que la inteligencia artificial tiene que entender el contexto global, pero aún más mi contexto propio, el contexto de mi estudiante. Y ahí es donde viene el desafío, ¿no? Porque aquí yo hice un ejemplo bien figurativo, pero para que entiendan un poco. Si un alumno le pregunta a ChatGPT, ChatGPT, ¿cómo puedo llegar a la Universidad del Área? O al college del área, ¿no? ChatGPT probablemente le da la dirección, ¿no? El 5201 del Boulevard en, University Street en La Aero. Pero probablemente el estudiante que preguntó cómo llegar al college de Laredo no estaba preguntando eso. Estaba preguntando la parte de abajo. Estaba preguntando a qué hora abre la frontera, cuáles son las exigencias de visa, puedo pasar y entrar a Estados Unidos y salir en la noche. Hay algún fast track? Que lo hay, por supuesto. Entonces hay un puentecito finalmente donde la gente puede pasar como peatones, entran y salen. O sea, es muy común en esta ciudad, ¿no? Pero probablemente el estudiante cuando preguntó esto, preguntaba eso. ¿Cómo va a saber la inteligencia artificial que el estudiante tenía este contexto? ¿Cómo va a saber que era justo un estudiante del college que vivía en México? O sea, hay un montón de datos que aquí necesitamos para poder entregar la respuesta que el estudiante quiere. Porque si nosotros implementamos una herramienta IA que no es capaz de darle al estudiante la respuesta que está buscando a la primera, o sea, es decir, estamos sujetos a alucinaciones, que es cerca del 70% de lo que nos dicen la IA es alucinación, entonces probablemente el estudiante no va a seguir usando nuestra herramienta. Entonces, yo siempre marco mucho los riesgos, ¿no? Porque hoy día todos queremos correr hacia la inteligencia artificial y por lo tanto las universidades lo que están haciendo, las instituciones, principalmente aquellas que tienen, que tienen más presupuesto, están corriendo hacia contratar cuentas de ChatGPT para todos los estudiantes o contratar cuentas de Gemini, Copilot, díganme ustedes, ¿no? Y el riesgo de esto es alto. Es alto en el sentido de que primero hay una desalineación completa con la institución. Es decir, si el estudiante pregunta algo, probablemente le vamos a dar una respuesta genérica o quizás en algún contexto local, pero jamás una respuesta vinculada a lo que realmente que necesitamos, ¿no? O necesita el estudiante. Si el estudiante pregunta por una ecuación en específico, ¿sabe? ChatGPT, ¿me puedes hablar un poco de las ecuaciones de Fourier? No, cualquier materia de matemáticas, por ejemplo. Entonces, ChatGPT probablemente lo que va a hacer es que le va a dar toda una clase sobre ecuaciones de Fourier. Y probablemente lo que el estudiante estaba preguntando era sobre la última clase de matemáticas que tuvo con el profesor Nicolás. Y que pasaron específicamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo que responda? Y esa pregunta también se la dejo a ustedes, ¿no? ¿Qué queremos que la inteligencia artificial responda? ¿Que responda todo el contenido de las ecuaciones o simplemente que haga referencia a la clase que dio Nicolás específicamente esa semana, donde se vio este contenido y darle las oportunidades al alumno? ¿Quieres agendar una reunión con el profesor Nicolás para que te explique un poco mejor el material? ¿Quieres que te vuelva a guiar hacia dónde está la guía que sube el profesor Nicolás a tu LMS? ¿Quieres una tutoría con los alumnos tutores que están dispuestos para este tema? O sea, esas son las respuestas que queremos. Entonces, hay un desalineamiento, uno, con la institución. Lo segundo es que no hay un valor diferencial, es decir, el estudiante que tiene un chat GPT finalmente por la universidad y que hoy día en gran parte ya paga sus propios chat GPT, ¿por qué iría a usar la inteligencia artificial de la universidad si le va a dar exactamente las mismas respuestas de la herramienta que él ya tiene, si no es gratuita, que tiene acceso a? Entonces, finalmente, también es una pérdida de tiempo en el sentido de habilitarle algo acá si los estudiantes ya en su mayoría tienen sus propias herramientas en su celular. Y lo final, que siempre también es una variable súper relevante, es que el costo se vuelve insostenible para las instituciones en términos de los famosos tokens, ¿no? Cada consulta se va dividiendo en distintos tokens y cada uno de esos tokens tiene un precio y los precios son relevantes cuando uno empieza a hablar de volumen, ¿no? Entonces, finalmente hay muchos riesgos cuando uno quiere implementar sin pensar por adelante una estrategia IA. Y en ese sentido, de tu planner, lo que hemos construido es lo que llamamos una matriz de interacción, ¿no? Entonces yo empiezo a tener
qué nivel de interacción quiero yo que tenga el estudiante, ¿no? Quiero que sea conversacional, quiero que simplemente sea un chat donde el estudiante pregunta ciertas cosas, o quiero que la inteligencia artificial de alguna forma recomiende, ¿no? Cuando hablamos de rutas de aprendizaje. Entonces, un chat conversacional siempre va a ser algo donde yo puedo hacer que el estudiante pregunte, por ejemplo, por un certificado, pregunte por sus notas, pregunte por contenido que existe. Pero cuando yo puedo empezar a recomendar cosas, cuando yo le puedo empezar a decir, sabes que vi que te fue mal en la prueba de matemática con el profesor Nicolás, y quiero que te recomiendo que tomes o este curso adicional o esta tutoría. Lo que pasa es que en esta matriz me tengo que mover también en temas de la sofisticación de la data, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, si yo quiero que pase eso, tengo que proveerle más data a la inteligencia artificial. Hablemos de algo súper concreto, ¿no? Gran mayoría, yo diría el 90% de las universidades con las que trabajamos, por lo general, los profesores solamente ingresan al sistema académico la nota final de la asignatura, ¿no? Entonces el profesor no se mete, y es súper común, ¿no? Entonces el profesor simplemente se mete a final de semestre. Durante todo el semestre el profesor lleva en un Excel todas sus notas, todos sus alumnos, y al final del semestre él se mete al sistema y simplemente sube el promedio final de los estudiantes. ¿Cómo espero yo entonces que una inteligencia artificial le diga al estudiante a mitad de semestre, sabes que estoy viendo que tienes problemas, si no sé que tienes problemas porque no tengo las notas? ¿No? Entonces, este tipo de cosas, entonces, a medida de que yo quiero más interacción del estudiante, es súper importante entender que yo necesito mayor profundidad de datos. Es otro tema que hay que tener súper en cuenta. Y, y una vez que uno empieza a entender eso, también empieza a entender ahora también la calidad de la respuesta que yo quiero dar, ¿no? ¿Qué tipo, cómo es una respuesta ideal? Si un alumno pregunta, lo que les estaba poniendo de ejemplo al principio, si un alumno pregunta por una materia, ¿qué quiero que pase? Yo como institución, y esa pregunta que les hice yo, la respuesta que se dieron ustedes es súper importante. ¿Qué quiero que pase en términos de quiero que demos una respuesta genérica, quiero que le mande la guía, quiero que lo mande una tutoría, ¿no? Y eso se llama donde uno empieza a armar un estándar de respuesta de mi institución. Y eso no tiene una mejor práctica o una peor práctica. Es decir, básicamente lo que yo necesito es entender cómo quieren ustedes responder cada una de esas cosas. Y lo que vamos armando es lo que se llama un gold standard, ¿no? Vamos armando un set de reglas desde donde la inteligencia artificial debe operar. Entonces, cada vez que un alumno da una respuesta, lo que yo espero, o sea, una pregunta, lo que yo espero es que mi inteligencia artificial funcione dentro de cierto contexto. Y eso se vuelve un poco más complicado, por supuesto, cuando ya empiezo a hablar de interacciones de ir y venir, porque ya no es solamente el famoso call standard, sino que tengo que empezar a pensar en qué tipos de datos tengo. ¿Y qué pasa cuando no tengo el dato? ¿Qué pasa cuando yo no tengo la respuesta? ¿Voy a buscarla afuera o simplemente las busco en mi base de datos? Si un alumno pregunta por su certificado de alumno regular, probablemente no necesito preguntarle a una inteligencia artificial de ningún tipo, ni Gemini, ni OpenAI, etcétera, nada, porque eso lo tengo en mis datos y por lo tanto yo puedo instalar un motor que sea capaz de responder inmediatamente, no sujeto a un token, no sujeto a un costo. Ahora, si el alumno pregunta cuál es el promedio nacional y cómo se compara su promedio de notas con el promedio nacional de notas en matemática, por ejemplo, estoy inventando ejemplos, entonces quizás esa es una respuesta que tenemos que ir a buscar afuera. Entonces hay un enrutador, ¿no? Y yo empiezo a entender y digo, bueno, esto lo voy a enrutar hacia afuera porque es una pregunta que no tengo hoy día, traigo esa respuesta, la guardo en mi base de datos, la respondo según el estándar que tiene nuestra institución y se la doy al alumno, ¿no? Entonces, finalmente lo que uno empieza a hacer es hacer sistemas cerrados que son capaces de conversar hacia afuera, pero finalmente las respuestas siempre las intento buscar adentro, ¿no? Y ahí uno lo que puede empezar a hacer es este tipo de cosas, ¿no? Es un ejemplo real de un sistema que, por ejemplo, le está recomendando al profesor cómo sería mejor plantear ciertos contenidos de su curso. Entonces, el profesor está armando un curso y finalmente la guía podemos decirle, ¿sabes qué? En promedio, o en gran parte de las instituciones, cuando se dicta matemática, se incluye este contenido y no estoy viendo que esté incluido este contenido.
O podríamos hacer búsqueda de información interna y decirle al profesor, sabes que en este curso se espera que el alumno logre estos aprendizajes y no estamos viendo que usted esté cubriendo este tipo de aprendizaje, le recomendamos incluir este tipo de actividad, ¿no? Entonces, uno puede empezar a recomendar ciertas cosas hacia los estudiantes y también uno puede ahí sí, uno puede ya, perdón, a los profesores y uno puede empezar a recomendar ciertas cosas a los estudiantes, ¿no? Donde estas fotos están un poco más pequeñas, estas están un poco más grandes, donde yo puedo empezar a tener interacciones conversacionales con la IA. Y aquí ya el estudiante es quien empieza a hacer ciertas preguntas. Entonces yo empiezo a recoger esta data y empiezo a entender cuáles son esas rutas que puedo recomendar. Entonces el alumno yo veo que el alumno está teniendo problemas en matemáticas, soy capaz de recomendar rutas, pero esas rutas no necesariamente son siempre iguales, ¿no? Todo depende de cómo ustedes quieran enlazar las cosas. Entonces yo podría, una guía, recomendarles videos de YouTube para poder ayudarlo, pero si yo quiero guiarlo a través de tutorías, también puedo hacer. Entonces, lo que quiero ser súper enfático, la guía es una herramienta súper poderosa, pero tenemos que darles nosotros el contexto, porque aquí el tema local, que era lo que estábamos hablando al principio, es súper importante. Todas las instituciones son distintas y por tanto el cómo nosotros vamos alimentando y vamos teniendo este ciclo cerrado donde yo soy capaz de entender lo que está haciendo la institución, se vuelve fundamental. Con esto termino. La IA mal aplicada no soluciona los problemas, no los amplifica. Entonces necesitamos hacer un trabajo que sea de base para poder implementar estos aplicativos que yo les estaba mostrando que ya estamos haciendo con algunas instituciones en ese sentido. Eso, Alessandro. Muchas gracias, Nico. Estuvo excelente. Tenemos varias preguntas. Voy a comenzar. Recuerden que por el chat de preguntas y respuestas pueden ir colocando, pero creo que ya tenemos varias preguntas, así que esperemos que podamos responder todas. La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué tipo de datos se necesitan? Existen organizaciones o instituciones que tienen sistemas con más de 20 años de antigüedad. ¿Qué sugieren en este escenario? Hay dos formas de enfrentar eso, ¿no? Porque la respuesta fácil siempre es, bueno, contratemos un sistema moderno, ¿no? Pero todos entendemos las complicaciones de presupuesto y etcétera, etcétera, que tenemos en la región en general, ¿no? Y no creo que nadie en la región escape a esa realidad. Y en ese sentido, hoy día lo que se está haciendo es trabajar sobre data lakes, ¿no? Entonces, finalmente yo soy capaz de extraer datos y este famoso gold standard, yo empiezo a trabajar también en términos de armar bases de conocimiento y bases de datos que son paralelas a todos los sistemas y donde yo finalmente puedo ir alimentando este data lake de los distintos sistemas que tengo operando, sea un sistema legado de hace 20 años, donde yo voy a intentar de extraer la data, o sean sistemas modernos. Ahora, y la ventaja que tiene esto, de implementar estos data lake, ¿no? Que de hecho lo hemos hecho nosotros ya en un par de instituciones, ayudándolos un poco con este problema, es que si yo voy cambiando el sistema que está alimentando, el data lake no se modifica. O sea, finalmente yo soy capaz de intercambiar piezas y digo, bueno, si quiero modernizar mi LMS, lo modernizo y finalmente lo que hago es una salida hacia el data lake que lo siga alimentando. Pero el data lake se mantiene constante y lo que tiene el data lake finalmente es el modelo de datos, cómo yo quiero modelar esos datos y ahí es donde tenemos que preocuparnos. Entonces yo diría que esa es la respuesta larga, Alessandro. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo se asegura que las rutas de aprendizaje generadas por la inteligencia artificial sean verdaderamente personalizadas y respeten el contexto institucional y el perfil del estudiante? Esto es lo que estábamos hablando al final, ¿no? El tema del gold standard, porque esa pregunta para cada institución va a tener una respuesta distinta y tiene que ver con cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué quiero yo lograr? Estamos trabajando hoy día con una institución que está muy, muy rápido, incluyendo todo lo que son los co-curriculares en términos del desarrollo de competencias de los estudiantes, que es súper interesante. Y en ese sentido, para ellos, este gold standard empieza a abrirse un poco, ¿no? Empieza a incluir
cosas que no necesariamente todas las instituciones agregan. Perdón, que me pareció una ventana justo al medio de la... Pero ya solucionado, Alessandro. Listo. Tenemos otra pregunta. Por si acaso, se ha mandado una encuesta por si desean tener una sesión personalizada para ver cómo impacta Learning Pathways en su institución. Pueden responder si desean hablarlo ahora, si desean hablarlo después. Ahí están las opciones. Seguimos con las preguntas y con y con las respuestas, Nico. Tenemos más preguntas. Nos dice, ¿desde qué perspectiva estratégica, cómo puede esta tecnología apoyar a los equipos académicos en la toma de decisiones más eficientes y centradas en el estudiante? Uf, yo creo que aquí sí tenemos muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista primero del tiempo. Cuando uno empieza a trabajar sobre los datos y a entender el currículum, la cantidad de tiempo que uno se ahorra en términos de postular a acreditaciones, enviar los datos al ministerio para México, por ejemplo, no sé si hay mexicanos en el público, pero los RBOE son un tema de tiempo impresionante que tienen que hacer. Todo eso empieza a ser ya un beneficio para el equipo académico. Ahora, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal? Eso lo da el tiempo, ¿no? Siempre es súper importante que los datos que estamos obteniendo, principalmente, por ejemplo, cuando vemos, cuando empezamos a medir aprendizaje, ¿no? Porque finalmente la ruta de aprendizaje lo que lleva al final es que yo quiero desarrollar una competencia o un aprendizaje, hablemos en genérico, específica en el alumno, ¿no? Entonces yo lo veo que está descendido en la competencia A, y yo, por lo tanto, recomiendo al estudiante que complemente su currículum actual con distintas opciones, cocurriculares o incluso curriculares, que le permitan levantar eso, ¿no? Entonces, yo al final del semestre voy a medir nuevamente, ¿no? Yo siempre estoy midiendo. Y voy a decir, perfecto, Nicolás sí mejoró. O sabes que Nicolás no mejoró. Y ese análisis es súper importante que se haga en conjunto con los profesores, ¿no? Jamás, y es una recomendación súper personal, ¿no? Intentar de no hacer este análisis a puertas cerradas, sino que traer a los profesores a la mesa, analizar los datos que estamos obteniendo en términos de los resultados de aprendizaje, porque finalmente quienes más saben y las personas más inteligentes aquí son los mismos profesores que están dictando la asignatura. Yo siempre hago la analogía para el tema de retención, ¿no? Que me preguntan cuál es el mejor sistema para detectar la deserción temprana. Yo digo siempre, el mejor sistema es preguntarle al profesor, porque el profesor el primer día de clase sabe inmediatamente por experiencia cuáles van a ser los 5 estudiantes que no van a aprobar, por dónde se sientan, por cómo se sientan, por el nivel de preguntas que hacen, el profesor es capaz de identificar inmediatamente. Entonces, siempre yo cuando me hacen esta pregunta en las universidades recomiendo abrir esta discusión, generar grupos de discusión en términos de cómo se están logrando las competencias, de cuáles son las falencias, en términos de qué competencias estamos bajo y que las recomendaciones siempre vengan de los profesores. Perfecto, interesante. Eh, Voy a ir con esta pregunta. ¿Es posible integrarlo a un LMS como Canvas? Lo que hacemos es que finalmente es al revés, ¿no? Nosotros tomamos la información de Canvas y somos capaces de, por supuesto, hoy día que el alumno nos haga preguntas sobre el contenido que está en el LMS, ¿no? Pero no es que no es que el Canvas lo integre, sino que nosotros integramos a la información del Canvas. Por supuesto que si tenemos un Canvas o un D2L o cualquier LMS de los grandes, ¿no? Que nos permita embeber contenido siempre se puede, pero siempre es un camino más largo y más complicado en términos de que yo tengo que encontrar las relaciones para poder hacerlo. Pero hoy día la app que les estaba mostrando en estas dos últimas diapositivas es capaz de recoger información de Canvas y de darle al alumno recomendaciones en términos de ese contenido que está ahí. Perfecto. ¿Qué tipo de datos necesitan para cursos presenciales? Eh, La verdad, en principio, son datos que suenan simples, pero muchas veces no son tan simples. Entonces, por eso yo siempre lo llamo a darle una segunda vuelta, ¿no? Pero lo que necesito es entender cuál es el contenido del curso.
¿no? Entonces, finalmente, y voy a hablar de continuo, no todavía de desarrollo de habilidades. Ojo, que siempre es un mundo que hay gente que es 100% habilidades y hay gente que es 100% contenido y el currículum se compone de una mezcla de ambos, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de ambos mundos siempre. Tengo que entender el contenido del curso. Tengo que entender cuáles van a ser las evaluaciones del curso. Tengo que entender cuál de las evaluaciones que se va a hacer en el curso desarrolla la habilidad y cuáles miden la habilidad que yo quiero medir. Y por lo tanto, así puedo hacer ese tracking completo de entender si el estudiante está avanzando o no está avanzando, uno, en sus contenidos y dos, en las habilidades que yo espero que desarrolle al final de mi programa. ¿No? Entonces, esa información hoy día nosotros somos capaces de recogerla con esa pantalla que yo les estaba mostrando al principio, ¿no? Nosotros somos capaces de llegar al profesor y hacer que el profesor, en vez de construir el programa de curso en un Word, lo construya en nuestra aplicación. Y le hacemos todas estas preguntas, ¿no? Le proveemos bastante información, pero también le hacemos todas estas preguntas. Bueno, ¿cuáles van a ser las evaluaciones de su curso? Estos son las 5 competencias o habilidades que tiene que desarrollar en su curso. ¿Con qué evaluación usted va a desarrollar cada una de ellas? Y si no me da la evaluación, finalmente entenderé que es el promedio final de la asignatura el que tributa hacia la competencia. Entonces, todas esas preguntas están ahí y eso es lo importante de hacer el mapa, ¿no? Pero entonces, información de la planificación del curso. Sobre cómo se ejecuta el curso, por lo general, lo que necesito es ya las notas, porque lo que yo voy a hacer es comparar básicamente el resultado de los estudiantes con respecto a lo que se planificó, ¿no? Entonces, eso es básicamente algo. Perfecto. Para recordarles, vamos a llegar hasta 10 minutos más. Vamos a intentar responder con Nico todas las preguntas que tenemos en el chat. Tenemos varias. Pero vamos a intentar responderlas en ese tiempo. Las preguntas que se queden por fuera, no se preocupen, por interno con Nico vamos a responderlas todas. Si desean una sesión, igual las podemos tener y podemos responder ahí todas las dudas. Nico, nos vamos con otra pregunta. ¿Cómo preparar los facilitadores docentes para estos cambios? ¿Cómo aseguramos el aprendizaje? Eso es también parte de las cosas que estamos explorando, ¿no? Porque creo que quizás entendí mal la pregunta, pero estamos hablando de técnicas, ¿no? Que permitan hacer un mejor desarrollo de ciertas cosas dentro del aula. Para Entonces, los podría docentes. ser que yo tengo una IA capaz de entender o tener un banco de actividades, ¿no? Entonces, si yo quiero desarrollar, por ejemplo, comunicación en mi estudiante, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar comunicación? Ahora, eso también va a depender mucho del contexto local, que era lo que estábamos hablando al principio. Entonces, todo esto se empieza a definir en varias formas, ¿no? Yo tengo distintos bancos de donde yo voy levantando datos para poder hacer una recomendación, bancos de conocimiento, como yo les decía. O sea, hay cierta forma en cómo se hacen las cosas en esta institución que yo tengo que entender de ustedes. Hay bancos de datos comunes, ¿no? Donde yo guardo todos estos datos que estábamos recién hablando, de las notas de los estudiantes, etcétera, etcétera. Son datos duros. Y luego tengo este gold standard, que es de donde yo básicamente trabajo, lo voy a decir bien, bien en básico, pero la sintaxis, ¿no? El cómo yo quiero que responda. Y es una combinación entre estas tres cosas lo que yo voy a ser capaz de recomendar. Entonces, si hablamos de actividades, por ejemplo, para desarrollar comunicación, eso va a ser una alimentación entre los tres. ¿Qué tipo de actividad? Porque qué nivel de comunicación quiero yo desarrollar y qué curso es, ¿no? Y así yo puedo recomendar ciertas cosas a los profesores en términos de cómo desarrollar su curso. Ok. Otra pregunta. ¿Hay posibilidad de medir la persistencia estudiantil? Eh, sí, pero siempre es distinto, porque yo puedo hacer la medición, pero lo que yo quiero finalmente es accionar sobre eso, ¿no? Entonces aquí es como que nos estamos desviando un poco del tema, porque finalmente la persistencia va a caer más dentro del mundo de la primera parte de esta presentación, ¿no? De cómo yo soy capaz de entender los datos que estoy recogiendo. Entonces, por supuesto que siempre puedo recoger el dato. Ahora la pregunta siempre va a ser cómo la mido, en qué sentido la mido y cuáles son los estándares para medirla. Una vez que la tengo, por supuesto que puedo empezar a trabajar sobre ella, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. Al utilizar esta app,
tengo un manejo de costos más predecible que los tokens del ChatGPT? ¿Cómo se costea? Cien por ciento, 100% en el sentido de que lo que hacemos nosotros es que creamos un sistema cerrado, ¿no? Entonces, finalmente, a los tokens que estamos sujetos es a los tokens que van hacia afuera. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es fijar la cantidad de tokens. La universidad misma o la institución nos dice máximo esta cantidad de tokens y por lo tanto nosotros podemos manejar de alguna manera ese número, porque finalmente gran parte de las consultas las manejamos de manera interna en este sistema que es cerrado, ¿no? ¿Ok? Después tenemos otra. ¿Cómo se puede llevar la trazabilidad del gasto por tokens? Justo estábamos hablando de esto, en una IA externa, tipo Gemini, ChatGPT, etc. Y el gasto del procesamiento de la IA interna, ¿no? Como el app de YouPlanner. En el contexto de una solución de soporte al aprendizaje del estudiante, donde la solución se complementa de manera híbrida en ese sentido. Es la misma respuesta finalmente. Nosotros somos capaces hoy día de armar sistemas cerrados que por supuesto están sujetos a ciertos costos de procesamiento. Son costos que nosotros asumimos dentro de la licencia y finalmente lo que yo cobro es cada vez que el sistema sale afuera a buscar respuestas que no tenemos dentro de las bases que sí hemos armado juntos, ¿no? Entonces yo puedo limitar esas salidas hacia afuera y por lo tanto puedo tener una trazabilidad y puedo tener, por supuesto, una fijación de costos que le permita a la universidad tener ser más predecible en términos de no solo los tokens, ¿no? O sea, aquí yo creo que también se mencionó un costo que por lo general no se ve mucho, pero es importante, que es el costo de procesamiento, ¿no? Porque tenemos toda una infraestructura montada para poder hacer esto y eso tiene un costo que no es menor, ¿no? Entonces también es importante. Perfecto. Otra pregunta. En un enfoque de alerta temprana para apoyar a los estudiantes, buscando utilizar la IA como un complemento para mantenerse informados sobre su progreso y recibir recomendaciones personalizadas, según sea el caso, ¿qué tan simple o complicado es integrar una solución que realice esto? Aún en la corriente presencial, integración, manejo de datos. No, te perdí por un minuto, Ale, te voy a pedir perdón, pero te voy a pedir que me repitas la pregunta. Sí, claro, no hay problema, Nico. En un enfoque de alerta temprana para apoyar a los estudiantes, buscando utilizar la IA como un complemento para mantenernos informados sobre su progreso y recibir recomendaciones personalizadas, según cada caso, ¿qué tan simple o complicado es integrar una solución que realice esto? Aún en aún en la corriente presencial, integración, manejo de datos. Yo creo que a pesar de que todos creen, el tema de la retención por lo general es el más sencillo de alguna forma. Sencillo porque la aproximación hacia entender la deserción es una, ¿no? Entonces yo voy a tener, por supuesto, una medición de, ¿cómo se llama?, de deserción o una predicción, perdón, esa es la palabra que quería usar, una predicción sobre la deserción. Y luego viene el cómo accionar sobre eso. Entonces, siempre la deserción tiene tres etapas, ¿no? La deserción, primero, es adivinar quién se va a ir, ¿no? Entonces, tenemos que predecir. Y yo les decía de manera muy anecdótica, pero muy real, el profesor es la primera barrera, ¿no? Entonces yo tengo modelos muy sencillos donde yo puedo hacer una adivinación de quién se va a ir, donde pueden ser cosas tan simples como preguntar al profesor, o puedo empezar a complejizar y tener modelos de alta precisión, donde yo estoy utilizando muchos datos y estoy haciendo que efectivamente, midiendo qué tanto de falsos positivos o falsos negativos estoy identificando en este modelo. Entonces, primero es la predicción. Y eso hoy día existe mucho. O sea, nosotros como YouPlanner lo hacemos y la verdad es que no somos los únicos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay muchos modelos, modelos sencillos, modelos complejos, modelos heurísticos, modelos de inteligencia artificial. Y lo que yo tengo que ver para elegir uno de esos modelos es ver qué tanto dato tengo, ¿no? Entre más complejo el modelo, más datos necesita. Eso por lo general es una regla, ¿no? Es como la regla del uno. Entonces,
yo tengo que identificar qué puedo proveer para ver qué tipo de modelo voy a contratar. Y en ese sentido, nosotros también muchas veces nuestros proyectos de retención son bien consultivos, en el sentido de que vamos a la institución, entendemos los datos y luego de entender los datos vemos qué modelos mejor aplicar. Muchas veces para primer año aplico un modelo porque tengo menos datos con alumnos de primer año y ya desde segundo año en adelante aplico otro modelo más complejo porque ya tengo un poco más de historia sobre los alumnos, ¿no? Entonces, primer paso, adivinar quién se va a ir. Una vez que yo tengo una cierta confianza sobre esta adivinación, ¿no? Que ya incluye técnicas de inteligencia artificial, lo que quiero hacer es saber cómo retener, ¿no? ¿Qué acción, de todas las acciones que yo hago en la institución, cuál es la acción que de alguna forma me entrega una mayor probabilidad de retener a ese estudiante? Y eso también, hay técnicas muy sencillas, ¿no? Hace unos meses conversaba con una institución que la verdad es que tenían pocas acciones, ¿no? Como institución tenían un presupuesto ajustado, me decían, bueno, tenemos guías, pero eran cerca de 5 acciones, no mucho más, ¿no? Y la verdad es que al final, conversando, el vicerrector me decía, si sabes que al final lo que más sirve en esta institución es que yo todas las semanas le mando un mail al profesor diciéndole, estos son sus alumnos en riesgo. Y eso hacía que de alguna forma todo se accionara hacia sus alumnos, porque primero era una institución muy pequeña y por lo tanto era muy controlado el ambiente y una acción tan sencilla como mandar un correo con 5 nombres diciendo estos son los alumnos en riesgo de su clase, ya tenía un impacto gigantesco, ¿no? Hay en otras instituciones que son otras, ¿no? Las tutorías, becas, muchas veces que tengo alumnos con riesgo financiero, etcétera. O sea, segundo paso, ¿qué acción voy a tomar con este estudiante? Y el tercer paso siempre es el más difícil, que es la comunicación, ¿no? Es cómo yo hago el tracking de este estudiante, cómo llego al estudiante, cómo lo llamo. Porque hoy día ha pasado a ser un desafío. Antiguamente, cuando nosotros estudiamos, o sea, no teníamos ni celulares, entonces finalmente nos mandaban un correo al sistema de la universidad o básicamente el profesor nos decía, ven mañana a las 8 a mi oficina y ya estaba, ¿no? Y con eso se comunicaban con el estudiante. Hoy día el estudiante no mira el correo, no mira absolutamente nada y mira, no sé, entonces se vuelve un desafío gigantesco. ¿Cómo yo llego al estudiante? ¿Cómo le informo que va a tener una beca o cómo le informo que estoy habilitando tutorías para él, etcétera? Entonces, eso es un trabajo que hoy día también nosotros estamos llevando a través de este asistente y esta aplicación que tenemos. En el sentido de cómo llegamos a ese estudiante. Les voy a ser sincero, no es una pregunta que tengamos 100% resuelta, por supuesto, pero estamos trabajando en eso. Entonces, en cada uno de estos tres pasos se pueden aplicar técnicas de inteligencia artificial. Desde la inteligencia artificial algorítmica hasta la inteligencia artificial en términos de interacción por medio de texto, ¿no? Que es lo que hoy día pues, queremos tener en ChatGPT. Entonces, es una pregunta un poco, perdón la respuesta larga, pero necesitaba como tocar todos los temas. No, no, no hay ningún problema. Vamos con las últimas dos preguntas. Y esta sería según su experiencia, según tu experiencia, Nico, o según la experiencia de YouPlanner, ¿cuánto tiempo se requiere para implementar la matriz de interacción y mantener un nivel sostenible de sofisticación en inteligencia artificial? La matriz es un poco lo que habla la matriz, ¿no? No hay un tema de tiempo porque finalmente si yo quiero entregar respuestas sencillas por medio de texto, siempre puedo ubicarme en la primera casilla. La primera casilla es bastante rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito poca sofisticación de la data y mi nivel de interacción va a ser en términos de que el alumno empuja la pregunta. Entonces yo le voy entregando cierta data y finalmente el alumno me hace la pregunta, yo soy capaz de unir esos dos puntos y eso no es algo complicado. Si está la respuesta, se la entrego. Si no está la respuesta, no se la entrego. Ahora, para llegar a un nivel de sofisticación en la última casilla, ¿no? Donde yo quiero efectivamente entregarle recomendaciones al alumno, como sabes que te fue mal en matemática, te recomiendo estos 2 cursos adicionales, eh, no sé, de este programa online que también dictamos en la universidad o de que dicta el tutor, etcétera. Yo ahí sí necesito un nivel de sofisticación de la data bastante más profundo, ¿no? Pero la gracia de esta matriz que hemos construido es que uno va avanzando.
Uno parte desde el punto uno y la idea es que vayamos en el tiempo avanzando hacia un nivel de sofisticación mucho más avanzado. Entonces, el tema del tiempo, uno, depende del estado actual de los datos de la institución, pero lo segundo es, no es tan largo porque finalmente uno va avanzando en los dos sentidos, ¿no? Uno va profundizando la data por un lado y por el otro lado, a medida que va profundizando la data, es capaz de hacer interacciones que sean más inteligentes. Pero para el número uno, no se necesita mucho. Perfecto. Y finalmente, la última pregunta. Disculpen si no hemos podido responder todas, pero hay bastantes preguntas que se están quedando. ¿Qué impacto concreto hemos visto en las universidades a utilizar la inteligencia artificial para anticipar riesgos académicos, para mejorar la retención estudiantil y para mejorar sus rutas de aprendizaje? Tiene que ver, Ale, yo creo que la respuesta ya la dimos, en el sentido de, para hacer esto quizás podemos agarrar otra pregunta incluso, pero esto que estaba explicando yo de la retención en tres etapas, ¿no? De la predicción a la comunicación con el estudiante. Creo que esta pregunta se queda como en el primero, ¿no? En el cómo yo soy capaz de tener una muy buena predicción y esa predicción que sea capaz de decirme las razones también por las cuales el estudiante va a desertar. Porque en ese momento yo también voy a poder entender qué acciones voy a poder ejercer sobre ese estudiante. Entonces, aquí la inteligencia artificial no actúa como un asistente, sino que actúa como un calculista, ¿no? Un predictor en términos del riesgo que va a tener ese estudiante de salir. Listo. Perfecto, entonces vamos con una última eh, y nos comentan, si una organización le preocupa que este avance de la IA le puede incluso restar mercado, ¿qué estrategias debería considerar? Claro, considerando el escenario de una institución con un ecosistema con una estructura antigua de 20 años de antigüedad. Eh, es que esta sí que es una pregunta filosófica, ¿no? En el sentido de cuál es el futuro de las universidades. Y aquí hay opiniones por todas partes. Yo les diría a la persona que hizo esa pregunta, y voy a responderla desde la realidad, ¿no? Desde el discurso. Cuando uno va a los seminarios, yo siempre digo, ¿no? Uno va a todos los seminarios y siempre está escuchando de estas grandes tecnologías en inteligencia artificial, de todas las aplicaciones que se están haciendo, de todas las posibilidades que tenemos. Y mi respuesta a todo este hype en términos de inteligencia artificial es parece que nadie conoce la realidad, al menos de Latinoamérica, ¿no? La realidad que esta persona nos preguntó por chat es la realidad del 99% de las universidades en Latinoamérica. Una realidad donde estamos con sistemas de 20 años, estamos atrasados, tenemos poca digitalización, y poco presupuesto, ¿no? Poco apoyo de los gobiernos en términos de cómo desarrollamos la educación. Hay poco énfasis en la educación y por lo tanto cuando uno llega a las instituciones, y se da cuenta de que el trabajo tiene que ser dentro de la primera historia que les contaba, ¿no? Dentro de la digitalización y todo lo que nos queda para digitalizar, yo no veo hoy día que la IA, o sea, por supuesto que es algo que estamos haciendo, pero yo veo que es más largo de lo que la gente está diciendo en ese sentido. ¿Qué es lo que opina el estudiante? Va a estudiar, el estudiante va a migrar hacia herramientas online que le permiten tener una mayor flexibilidad, etcétera, etcétera. Está por verse. Mi opinión es que también el estudiante es un estudiante que necesita guía. O sea, hoy día las personas que tienen acceso real, y que pueden obtener un beneficio de programas online complejos, es poca porque el nivel socioeconómico de Latinoamérica está por debajo, ¿no? Entonces, yo creo que el rol de las instituciones hoy es más fundamental porque son quienes entregan estas herramientas para que el estudiante luego de la universidad sea capaz de sacar provecho de estas herramientas. Pero yo hoy día dudo de que en el corto plazo las universidades tengan o vayan a desaparecer, que es lo que siempre me preguntan, ¿no va a desaparecer la universidad? Y mi respuesta es lo dudo, porque el estudiante hoy día de Latinoamérica necesita las universidades, las necesita mucho para poder subirse al carro, ¿no? Porque solos no se van a subir. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Vemos de que hoy por hoy las universidades, el camino que
que nos está llevando es utilizar siempre el tema de la inteligencia artificial y no algo como tan genérico, sino siempre algo mucho más personalizado y adecuado a la realidad de cada universidad. Y algo que pudimos entender también en esta sesión es que cada universidad es un contexto distinto. Así que te agradezco bastante, Nico. Ha sido súper enriquecedor este webinar. Recuerden la presentación, recuerden, si quieren tener una sesión, por favor escríbanos, no hay ningún problema. Vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar por si es que lo quieren volver a repasar, si lo desean compartir. Y también vamos a estar compartiendo toda la información que ustedes necesiten. Así que todas las personas que llenaron el cuestionario, nos vamos a estar contactando con ustedes. Les agradecemos bastante el tiempo que estuvieron con nosotros. Nos pasamos unos cuantos minutitos y esperemos que haya sido de ayuda para ustedes y para su institución. Muchas gracias, Nico, y gracias a todas las personas que asistieron hoy día. Gracias, gracias a todos Que tengan un excelente día. Hasta luego. también. Hasta luego.